Mis queridos amigos, hoy quiero presentarles a un médico venezolano que ha dedicado su vida a enfrentar uno de los retos más complejos de la medicina, el cáncer de sangre. El doctor David Somoza, especialista en hematología oncológica. Habiéndose graduado y especializado primero en la Universidad de Carabobo, en Venezuela, y luego continúa su formación en el prestigioso Centro Anderson de Cáncer y en la Universidad de Illinois en Chicago. Ha sido profesor, investigador y líder en iniciativas médicas en Estados Unidos. Pero más allá del conocimiento, su historia es de vocación, entrega y reinvención. Bienvenido, doctor Somoza. Muchas gracias, Enrique. Un honor estar aquí contigo. No, para mí y para todos nosotros es un verdadero placer tener a un venezolano cuya dedicación verdaderamente ha logrado calar en este país. Porque todo ese proceso de preparación que ha ido alcanzando te sitúa entre los mejores médicos que tiene la Florida, sin lugar a duda, en tu especialidad. Pero quisiera conocer cómo fue el camino de David Somoza para que todos veamos cómo alguien que nace en Guacara termina hoy siendo un prestigioso médico en la Florida. Cuéntame, ¿cómo fue ese comenzar? Bueno, Enrique, de nuevo, gracias por tenerme aquí. Y todo en realidad comenzó bajo la tutela, la inspiración, el asesoramiento de mi hermano mayor, Abraham, que era también médico hematólogo y fue pionero en trasplantes de médula ósea en Venezuela y Latinoamérica. Él, con su asesoramiento, fue que yo vi la perspectiva de tratar de hacer algo más de lo normal. Y en ese entonces, cuando me gradué de médico en el año 90, en la promoción 30 de la Universidad de Carabobo, es cuando decido pues, ir a los Estados Unidos a iniciar mi preparación, siempre con la idea de volver al país y entonces tratar de hacer algo por el país, retribuir a la Universidad de Carabobo, retribuir a mi país con mi formación, una especie de gracia a nuestro pueblo. Ahora, tú eres el menor de 7 hermanos. El mayor, a quien consideras tu mentor, que es Abraham, y tú el menor de 7 hermanos. Sí. ¿Cómo influyó, con esa diferencia seguramente de edad que había, cómo influyó la vida de tu hermano en esa decisión de dedicarte a lo que te dedicas? No solo porque él era médico, sino que también desde el punto de vista familiar, Enrique, éramos muy unidos, él y yo. A pesar de nuestra diferencia en edad, siempre fuimos muy unidos. Salíamos a todas partes y siempre tratábamos de ir juntos y hacíamos casi que las mismas cosas, teníamos como casi los mismos gustos. Ajá. Y entonces, pues, eso influenció también en que yo tomara esa vía de estudio. Y agarras la Universidad de Carabobo. En la Universidad de Carabobo estudias medicina interna, ¿no? Allí me gradúo y luego hago de médico general. De médico general. Y hago luego el posgrado de medicina interna dentro de la Universidad de Carabobo. Ok. Y luego del posgrado de medicina interna es cuando decido ir al MD Anderson Cancer Center en Houston. Ajá. Allí estuve en la sección de enfermedades infecciosas con otras personas que también fueron mentores para mí, el doctor Gerald P. Bode, el doctor Ken Rolston, el doctor Isan Red, y todos ellos, y haciendo mucha investigación, sobre todo desde el punto de vista de biología molecular. Hacíamos allí pruebas moleculares para el diagnóstico temprano de enfermedades oportunistas. Infecciosas, ¿no? Sí, en pacientes con enfermedades hematológicas y oncológicas. Eso nos llevó pues a publicar varios estudios en esa área. Ahora, esas publicaciones, porque fuiste uno de los que participó en informes importantes sobre enfermedades infecciosas. ¿Hay alguna en particular que nos quieres comentar?
Bueno, nosotros estábamos enfocados sobre todo en pacientes muy inmunocomprometidos, pacientes que habían sido sometidos a trasplantes de médula ósea o a terapias muy agresivas que en esos pacientes se presentan muchas veces enfermedades infecciosas que no logras determinar qué tipo de infección, a pesar de las cuestiones normales, los cultivos, ese tipo de cosas que uno hace para detectar dónde está la enfermedad infecciosa. Pero sabemos que el paciente tiene una infección, está febril, se siente mal. Entonces allí cuando tratábamos de ir más allá con pruebas a nivel molecular de reacción en cadena de polimerasa, sobre todo a una infección en particular que era muy peligrosa para estos pacientes, que es la aspergilosis pulmonar invasiva. ¿Qué significa eso? Mira, es una infección por un hongo que se ve en este tipo de pacientes, sobre todo cuando es a nivel pulmonar, a pesar de todas las terapias que tenemos a la mano, aún hoy es difícil de tratar. ¿Y cómo se contagia ese hongo? Hay esporas en el aire. Ajá. De ese hongo circulando en el aire. Ajá. De hecho, cuando estábamos en el Anderson, se hacían estudios del aire por un método especial para saber qué cantidad de esporas y de qué tamaño las esporas circulaban en el ambiente dentro del hospital. Eso llevó luego a que el MD Anderson construyera un nuevo edificio, y para eliminar un poco ese problema hicieron sistemas de filtrado de alto filtrado, por decirlo así, para no permitir de que hayan esporas en el aire y que puedan contaminar a los. Pero esas esporas en el aire podrían estar también por ejemplo, en el quirófano. En todas partes hay esporas. Y eso afecta aquí hay esporas. Están operando, por ejemplo. No tanto, porque el que va por una operación es por algo físico, orgánico, contrario a que el paciente esté allí porque esté inmunocomprometido. Es decir, que sus defensas estén prácticamente en cero, pues. Okay. Ahora tú, del centro Anderson, te vas a Illinois, ¿no? Sí. A estudiar precisamente la especialidad de Abraham, tu hermano mayor. Exactamente. ¿Y esa decisión a qué vino? ¿Abraham te estaba llamando? Mira, recuerda, David. No, pero yo veía a mi hermano como, oye, como el supramédico, pues aquella persona en la que realmente tú deberías ir. No solamente tú lo veías así, porque realmente, para quienes nos están escuchando, Abraham Somoza fue quizás uno de los mejores médicos venezolanos que hemos tenido. Sí, fue miembro de la Academia Nacional de Medicina y algo que pocos saben, hoy en día hay una enfermedad que se llama enfermedad de células falciformes. En inglés es sickle cell disease. Okay. Y el primero que demostró en el mundo que una droga que se llama hidroxiurea, funciona en este tipo de pacientes y alivia sus crisis dolorosas y el porcentaje de hospitalizaciones, fue precisamente Abraham. Wow. Poca gente sabe eso. Bueno, ya lo sabemos nosotros. Ahora, tú llegas y te especializas en hematología y oncología, ¿verdad? Y regresas a Venezuela. Sí. Fue en el año 2002. Sí. Y allí haces equipo con tu hermano Abraham. Sí. ¿Qué pasó allí? Bueno, estuve trabajando varios años con mi hermano en trasplante de médula ósea, en hematología en general. Lamentablemente, después mi hermano Abraham falleció y empezó a cambiar la política del país y la situación del país. Luego de eso, pues ya yo no veía como un buen futuro, lamentablemente, para mi familia, pues para mis hijas, seguir allí cuando yo tenía la oportunidad para trabajar aquí en los Estados Unidos. Allí fue cuando mi hija mayor, Patricia, dijo, papá, yo me voy a estudiar medicina en Chicago, yo quiero ser médico, pero allá, no aquí. ¿Y ella conoció a tu hermano Abraham? Sí, claro. ¿Y influyó en ella en esa decisión o solamente más influyó que su papá era médico? Es probable que ambos, ¿no? Para no ser mezquina, que fue yo solamente. Claro. Pero ella
Desde fue algo pequeñita. desde pequeña, Ok. ella lo quiso así. Y Ella es Patricia. Patricia, y de la cual, bueno, estoy súper orgulloso. Ella hizo medicina en Chicago, hizo medicina interna en Chicago y actualmente está haciendo posgrado de gastroenterología en Rush University en Chicago. Wow, qué bien, qué bien. Ahora, entonces, ella te dice a ti que ella se viene a los Estados Unidos. Y tú estabas pensando si te venía a los Estados Unidos por lo que estaba pasando en Venezuela. Exactamente. Ajá. Así como la idea mía, Enrique, era simplemente haberme entrenado en los Estados Unidos, volver a Venezuela y de nuevo aportar algo al país y a la universidad. Ajá. Pero fue entonces cuando, por estos cambios, decido presentar el último examen, el STEP 3, que me hacía ya dar... Explícale un poco a la gente. Si un médico viene a los Estados Unidos, necesita realizar 3 exámenes para poder ejercer con total libertad aquí en este país. Y tú nos estás hablando de necesitar el STEP 3. Exacto. Ok, pero explícale un poco cómo fue eso. Una vez que yo presento el STEP 1, el STEP 2, me desarrollé como médico aquí en los Estados Unidos. Yo no tuve interés en presentar el 3 porque yo dije, yo voy a trabajar a mi país, yo no vengo para acá a trabajar. Pero de nuevo, con la situación política, dije, no, mejor presento el STEP 3 para tener mi licencia que me permita practicar en todos los Estados Unidos y así me puedo ir de nuevo a trabajar allá. Cuando presento este examen, me ofrecen una posición en el Stroyer Hospital en Chicago. Y me dicen, bueno, aplica para la licencia del estado. Uno tiene, como esto es un gobierno federal, todos sus estados tienen sus leyes. En algunos cambian algunas cosas. Tú tienes que presentar el STEP 3 dentro de un periodo de 10 años en general. En casi todos los Estados todos Unidos. los estados, en un periodo de 10 años desde que presentas el 1 hasta el 3. Entonces, yo presenté el 3 en ese periodo de 10 años, pero más de 7 años luego del primero. Cuando aplico para la licencia al estado de Illinois, el estado de Illinois me dice, no te puedo dar la licencia porque tú tienes que tener el STEP 3 dentro de un periodo de 7 años. Bueno, Entonces no podías ejercer. no podía por lo menos ejercer donde me estaban ofreciendo el trabajo. Imagínate. Y yo queriendo estar en Chicago porque adoro Chicago y porque mi hija estaba allá. Y entonces, bueno, dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Entonces me dicen, no, tienes que presentar el STEP 1 y 2 una vez más para que esté dentro del periodo de los 7 años con el 3 y así te damos la licencia. Pero entonces dije, una calamidad para mí porque nadie médico aquí tiene que presentar los exámenes 2 veces. Los exámenes son muy difíciles, esos no son fáciles. ¿Cómo son esos exámenes? Mira, en ese entonces eran 2 días. Cada examen son 2 días, 8 horas respondiendo preguntas frente a una computadora y tú tienes que resolver las preguntas de cientos de preguntas en ese periodo de tiempo. O sea, no es muy fácil. Entonces, bueno, no me quedó otro remedio antes que dije, bueno, nada, ya yo los pasé una vez, los voy a volver a pasar. Estudio y ya. Aplico para presentar los exámenes, pero el United States Medical License Examine oficina y médicos internacionales me dicen, no, tú no lo puedes presentar. Ya tú lo presentaste, ¿por qué lo vas a presentar otra vez? Yo dije, bueno, pero no me dan la licencia por esto, pero tampoco puedo presentar los exámenes. ¿Qué tengo que hacer? Entonces me dijeron, tienes que decirle a ellos que te hagan una carta de que tú tienes un trabajo ofrecido y que ellos te permiten de que tú presentes los exámenes de nuevo. Dios mío, a estudiar otra vez. Imagínate. Entonces, bueno, nada, me puse a estudiar de nuevo y en cuestión de 6 meses pasé los 2 exámenes de nuevo. La posición que ya me habían ofrecido, tuvieron que usarla para otro médico, entonces ya no tenía la posición. Tuve que esperar como un par de meses más y fue cuando recibí un mail del que era jefe mío allá y me dijo, mira David, ya te puedes venir, ahora sí tengo la posición para ti. Por cierto, me dice, esto es una anécdota, me dice, ya tengo la posición, ven y firma el contrato. Yo fui en diciembre, vine al Congreso de la Sociedad Norteamericana de Hematología, que mi hermano y yo siempre íbamos juntos a eso. Bueno, y de allí yo siempre venía a Chicago, a la casa en Chicago, para ver cómo estaban las cosas, hacer mantenimiento y eso. En
en ese momento que, que firmo el contrato, firmo el contrato y me voy a Venezuela. Y ¿Llevaste el contrato para comprar la casa? no, contrato para trabajar en el hospital. Para trabajar en el hospital. Claro. Ok. Y en un momento se me fue la idea, pero era eso, firmar el contrato como médico y trabajar como hemato-oncólogo en ese hospital. Ok. Entonces, eso fue como el 15 de diciembre, algo así, 16 Te vas a Navidad para Venezuela. Entonces me voy a Venezuela, ya tenía mi familia, tenemos preparados, tú sabes, pasar la noche de Navidad, 31 de diciembre, fantástico, pasamos 24, y me llama, mira, David, comienza el 31 de diciembre. Yo dije, ¿Cómo me vas a hacer eso? Tuviste que regresar. Sí, entonces me dice, si no comienza el 31, vas a tener que comenzar a mediados del año que viene. Le dije, no, me voy. Entonces el 30 de diciembre me fui a Chicago, la pasé solo allí para ir a una orientación que duró 4 horas el 31 de diciembre. Pero fíjate qué tan convencido estabas que los obstáculos que se presentaron no te echaron para atrás, sino más bien asumiste otra vez el reto, pues. Bueno, siempre teniendo presente lo que nuestro padre nos enseñó. Desde muy chico siempre mi papá nos decía, el que persevera, vence. O sea, hay que ser perseverante. Hay que buscar, si no te da resultado de una vía, hazlo por otra vía, pero sé perseverante para que alcances tu meta. Y hay algo también, Enrique, y es que yo siempre tuve desde estudiando medicina, yo veía que uno estudiaba con artículos médicos en los Estados Unidos, libros en los Estados Unidos, y yo decía, cónchale, yo quiero ser médico allá. Yo me gustaría ser uno de allá también, o sea, en cuanto a la educación. Sí. ¿Entiendes? Yo quiero estar al mismo nivel que ellos. Y bueno, gracias a Dios, creo que tengo la suerte de decir que estoy al mismo nivel. Bueno, es impresionante cómo ha crecido el número de médicos venezolanos que hoy día están ejerciendo fuera de Venezuela. Mira, cuando yo llegué aquí, precisamente al MD Anderson, que fue mi primera estación, en el MD Anderson habíamos solo 3 médicos venezolanos. Un notable médico venezolano, que es Sergio Giral, que es jefe de trasplantes en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Saúl Rodríguez, uno de Valencia también, que hacía investigación. Y yo, esos éramos los únicos médicos. No existía nada de lo que existe hoy en día. Y sí, el cambio ha sido, quizás por la situación política, obviamente, del país, pues este gran cambio que ahora hay muchos médicos. Y de algo que me puedo sentir orgulloso, Enrique, es que durante todos estos años siempre le he dado la oportunidad a médicos jóvenes que vengan a rondar conmigo, a que vengan a conocer cómo es el sistema aquí en los Estados Unidos y que se quiten esa falsa percepción que a veces algunos en Venezuela lamentablemente tenían, de que piensan que los médicos en Venezuela son pura máquina y que no, o sea, no lo ven como con el razonamiento que uno lo aplica en Venezuela por la falta de recursos. Pero cuando tú te preparas para los exámenes aquí en los Estados Unidos, es cuando tú te das cuenta de que a ti te pasaba mucho por aprender. Sin embargo, hay la afirmación, digamos, entre muchos venezolanos de que el médico nuestro, esté donde esté, es como más cercano al paciente. Totalmente de acuerdo. La forma como nosotros practicamos medicina y con respecto al médico aquí americano es muy distinta, Enrique. Y yo te contaba antes, creo, de iniciar el programa, que eso es una de las cosas que a veces a mí no me deja dormir. Yo tengo problemas para dormir porque yo no sé cómo hacen, pero para mí es tan difícil cerrar la puerta de mi oficina y dejar el hospital y dejar los pacientes allí. Es difícil, yo tengo ese problema. No sé si es un problema, pero me los llevo para la casa. Eso es una gran virtud. Me los llevo para la casa y en medio de la noche, como te dije, ¿qué pude haber hecho mejor con este paciente? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿Por qué hice esto? ¿Lo pude haber hecho mejor? Eso a veces me mantiene despierto en la noche y lo primero que hago en la mañana es entonces a dirigirme a corregir cualquier cosa o por lo menos a tratar
a veces mejores ideas que se me han ocurrido, entonces aplicarlas. Voy a dar una anécdota con tu permiso. No voy a decir el nombre del paciente, pero a mí me consta de un paciente tuyo que vive en Connecticut, que se estaba entendiendo contigo a distancia, te comentaba cómo se sentía, tú le ibas diciendo, y llegó un momento en el que te le apareciste allá y le dijiste, bueno, ¿por qué no hablo con los médicos que te están tratando? Y hiciste como una especie de junta médica siendo otro estado, y contribuiste un poco a, a clarificar un poco la situación que estaba viviendo. Yo te felicito. Gracias, gracias. Quizás, Enrique, yo pudiera decir que tengo una percepción un poquito más amplia con respecto a otros hematooncólogos por la experiencia, la gran experiencia que tuve en la parte de infectología. Entonces, infectología, inmunología, hematología, todo se complementa. Y quizás en algunos pacientes, como el que está haciendo mención, pues hace que uno pueda, tenga una visión distinta, pues, y que pueda ver desde otra perspectiva el caso clínico y que uno pueda simplemente contribuir en algo. Mira, y entonces tú llegas y estás en el John Stroyer. Stroyer. Ajá. Y allí, como profesor y médico tratante, ¿verdad? Sí, claro. Y de allí vas a Washington University en Missouri. ¿Qué vas a hacer allá? Bueno, eso fue interesante, Enrique, porque en este Stroyer Hospital es un hospital público del Estado. Y llegó un momento allí que hubo conflictos políticos, no médicos, sino conflictos políticos. Eso existe aquí en todas partes. Que alguien quiere ser jefe y entonces tú sabes que el otro está celoso de alguna situación. Yo estuve viviendo una situación estresante de ese estilo y entonces allí yo decidí salir del hospital. Ok. ¿Entiendes? Yo me fui de allí. Entonces dije, me tomé unas vacaciones, ¿ok? Y entonces un par de meses de vacaciones y después dije, no, voy a buscar trabajo otra vez, pero otra vez ya 2 meses es suficiente. Entonces me ofrecieron ser médico médico director de un centro de cáncer, de un hospital que se llama el Memorial Hospital en Alton, Illinois. Alton es un pueblo que una ciudad pequeña, que está pegada a San Luis. ¿Okay? Entonces, en San Luis, la gran institución de San Luis es el Washington University, una universidad muy grande y que es una de las mejores del país. Y el centro de cáncer se llama Simon Cancer Center, es también uno de los mejores del país. Entonces, ¿qué pasó? Circunstancialmente, yo soy el director de ese centro de cáncer. Ajá. Y la Washington University decide absorber a la parte de oncología de este hospital, del Memorial Hospital. Y entonces ellos deciden, pero la gente del Memorial Hospital dice, bueno, pero ustedes quieren pero nosotros queremos tener a este doctor aquí, a este médico. Entonces allí, pues, el jefe de oncología me llama y me dice, mira, bueno, David, mira, yo quiero tener una entrevista contigo. Entonces, bueno, yo me dirijo a San Luis, ahí mismo. Me dirijo a su oficina, me dice, no, la idea es, David, que nosotros queremos ofrecerte una posición aquí de profesor y que tú seas, pues, el encargado del centro de cáncer de allí y tal. Quiero que sí que nos ayudes en el Simon Cancer Center con un día que tú puedas ver pacientes allí. Bueno, comenzamos allí, así, pero yo creo que después la gente del Memorial se enojó porque la gente de Washington me sacó de allí. Entonces me llevó solo para los Simon Cancer Center de ellos y me quitaron del sitio original. Ok. Pero bueno, una de las cosas era porque los pacientes, habían buenos reviews, pues, porque a los pacientes les gustaba cómo uno los trataba y la carisma quizás, el buen entendimiento entre los pacientes, el darle a esos pacientes un abrazo, ¿entiendes? Hacerlos sentir de que importan. Quizás todas esas cosas influyeron a que Washington University dijera, no, vente para acá, vamos a tenerte aquí. Y ahí me quedé, pues. Claro. Luego estuve 3 años
pero la ciudad de San Luis, en realidad, sigue siendo fría como Chicago, pero no me sentía a gusto en la ciudad de San Luis. ¿Okay? Yo no sé, para los que conozcan San Luis, quizás van a estar de acuerdo conmigo, pero yo no me sentía a gusto en la ciudad. Entonces yo dije, bueno, le dije a mi esposa Mava, que es todo, mira, yo me quiero ir de aquí, primero porque ya estoy cansado del frío, y lo otro es porque, bueno, esta ciudad es muy aburrida, yo no quiero estar aquí. Entonces, bueno, mi esposa, bueno, ella quería irse de nuevo a Chicago por las niñas nuestras, por Patricia y Lorena, y yo no, mira, yo no quiero, yo quiero irme para Miami. Yo no quiero estar más en el frío. Y entonces, bueno, apliqué, estando todavía trabajando en Washington University, me renuevan el contrato allá y apliqué, pero el primero que me llamó fue un médico venezolano también, que es director de donde actualmente trabajo, que se llama The Oncology Institute, el Instituto de Oncología aquí en Miami. Que en North Miami, ¿no? Que sí, hay varias oficinas y donde yo estoy es en North Miami Beach, al lado del Jackson North Hospital, donde también veo pacientes. Bueno, él fue el venezolano, dijo, no, tú eres de Venezuela, yo quiero que te vengas a trabajar con nosotros aquí. Y bueno, ya vine a una entrevista con ellos aquí, Roberto, y me contrataron. Pues no tardamos nada. ¿Cuánto tiempo tienes ya aquí en Miami, en Florida? Tengo un año apenas. ¿Y estás contento o te vas a ir igual que Estoy súper contento. No. Si tú quieres te pago el pasaje para que vayan. Pero... No, vale, si yo más bien... Mira, quisiera que nos explicaras por qué razón no se ha logrado una cura del cáncer a estas alturas con tanta tecnología. ¿Cómo ha avanzado la humanidad? Mira, han habido grandes cambios. Uno de los grandísimos cambios que ha habido era que antes teníamos que un paciente, por ejemplo, una leucemia mieloide crónica, la única forma de curarlo era a través de un trasplante de médula ósea halogénico. Desde hace unos años atrás, pues una pastilla que se toma el paciente todos los días es suficiente para que el paciente se mantenga una remisión hematológica, y no solamente hematológica, sino una respuesta molecular completa. Y hoy en día los pacientes con esa sola pastilla al día, que es como tomar algo para la tensión o la diabetes, pueden decir que viven una vida normal con una promedio de vida básicamente igual a una persona que no tuviera la leucemia. Qué buena noticia. Y incluso hay grandes esperanzas ahorita en el tratamiento del cáncer colorectal, porque aquellos pacientes... Es uno de los más graves, ¿no? Oye, sobre todo por la situación, la localización es muy incómoda y que el tratamiento implica quimioterapia, radioterapia. Entonces los efectos adversos de esto es complicado. Pero hay un número de pacientes que con terapia inmune los puedes llevar a una remisión completa. ¿Qué llama terapia inmune para que entendamos todo de qué está diciendo? Hoy en día estamos haciendo algo distinto a la terapia inmune que hacíamos antes. ¿Cuál era antes? Antes se usaba interferón, interleuquina, que son citoquinas, que tú normalmente produces. ¿Pero qué pastilla? Inyecciones. Inyecciones, sí. Okay. Pero esas son como citoquinas que uno normalmente produce y que tienen acción o actividad contra el cáncer, pero nosotros la aplicamos de manera megadosis, una dosis muy alta como para potenciar eso, la actividad. Eso era antes. Eso era antes. Hoy en día se ha descubierto pues que las células cancerígenas tienen un antígeno que se llama PD-L1, que es lo que hace que esa célula cancerígena se esconda del sistema inmunológico, que no la reconozca y por eso subsiste. Entonces ahorita lo que hacemos es terapia de ese estilo, es que tenemos anticuerpos monoclonales que se adhieren a ese antígeno, y al ocultar ese antígeno permite que tu mismo sistema inmunológico diga, aquí estás tú, te tengo que liquidar, te tengo que matar porque tú eres una célula cancerígena. ¿Y cómo es el tratamiento este? Es intravenoso. Intravenoso es una vez por mes. Una vez cada 3 semanas, algunos es cada 2 semanas. Pero son
han cambiado básicamente la medicina. Además de que existe otra terapia en la cual se llaman células biespecíficos también, y un tipo de terapia que se llaman CAR T-cells. Pero los biespecíficos, por ejemplo, son muy interesantes porque los biespecíficos lo que hacen es que agarran a la célula cancerígena y agarran a la célula T de nuestro sistema inmunológico, y al agarrarlas las dos, la une para que entonces haya la interacción entre tu sistema inmunológico y la célula cancerígena liquiden. y la liquiden. Exacto. Qué interesante. Ahora, yo he escuchado muchas veces que la mente o la actitud que asuma el paciente es vital para poder lograr un resultado esperado, como es liquidar el cáncer. ¿Qué proporción o qué fuerza le das tú a la mentalidad que tenga el paciente? Es muy interesante eso que acabas de decir, que yo soy un ferviente ferviente en aplicar lo que es la visualización. O sea, yo le digo a mis pacientes, sobre todo, porque es difícil determinar a qué tan grado los puede ayudar, pero yo les digo a mis pacientes, por ejemplo, mira, sé positivo y haz proyectos en tu mente, con tu familia, con tus hijos. Piensa en un crucero, piensa en jugar lo que tú quieras, en una montaña, lo que tú quieras, pero vete tú allí, que tú te veas que tú estás con ellos a futuro. Yo pienso que eso es algo que los motiva y quizás les hace aumentar un tanto el sistema inmunológico, porque está claro que la depresión también te deprime el sistema inmunológico. Entonces, mantener un buen estado de ánimo, ese proceso de visualización, yo pienso que los ayuda muchísimo. Oye, qué interesante. Ahora, uno se encuentra muchas veces en la calle, ¿sabes? Personas que opinan. Y hay dos temas que uno se encuentra permanentemente. Todo el mundo cree que sabe de medicina y todo el mundo cree que sabe de política. Entonces, yo recuerdo una anécdota con un médico, estaba en pleno tratamiento, yo era gobernador. Y entonces me pide una opinión, estando yo sentado ahí en el consultorio. Él me estaba analizando a mí, pero me pregunta sobre algo político. Entonces yo le respondo, mi opinión es esta. Y me dice, no, tú estás muy equivocado y tal. Me criticó mi diagnóstico de la situación. Entonces yo lo esperé en la bajadita. Cuando él me dice, mira, Enrique, lo que tiene es esto, yo le dije, no, yo no estoy de acuerdo contigo. Me parece que tú estás totalmente equivocado. Entonces, es genial como todo el mundo sabe de medicina y todo el mundo sabe de política. Ahora, en el caso del cáncer, yo he encontrado temas como es importante que mantengas el cuerpo alcalino. Y para ello, trata de alcalinizar tu cuerpo comiendo alimentos que no sean ácidos y tal. ¿Tú nos puedes explicar por qué dicen eso, si tienen razón, si no tienen razón? Mira, Enrique, nosotros no lo aplicamos eso, no se lo decimos a los pacientes porque eso no es un estándar de tratamiento. Ok. Google, Doctor Google, como lo llamo yo, es muy bueno, pero si las herramientas que tienen los pacientes para analizarse incluso ellos mismos, si no vas a fuentes confiables, entonces ahí es donde surgen una serie de cosas. Pues yo he visto por Instagram, hay una persona en Instagram haciendo consejos médicos que yo quedo horrorizado. Una barbaridad es lo que dice allí, pero lo dicen con una seriedad, con una convicción. Mira, que quizás hace que más de uno después le pregunte, mira, que oye esto, ¿qué opinas tú de esto? No, eso no sirve para nada. ¿Entiendes? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Pero lo de alcalinizar el cuerpo, ¿de dónde viene esa creencia? Mira, la verdad, como no ha sido un tema, algo que uno aplique en nuestra práctica rutinaria, yo no te puedo decir más allá de que para mí hasta el momento eso no deja de ser más que
que un cuento de internet, de algunas otras personas que se prestan por alguna razón a hacer ese tipo de comentarios. Eso es como, por ejemplo, cuando hubo el COVID, empezaron a usar ivermectina, que es un antiparasitario que se usa en animales que servían para el COVID. Bueno, tú veías gente de Venezuela preguntándome, ¿se consigue ya la ivermectina? Mira que ya necesito una ayuda porque a mi hermano le quieren dar ivermectina y todas esas cosas. Le digo, por Dios, eso no es así. Los estudios serios indican que no es así. Y aunque tú no lo creas, médicos me llegaron a preguntar sobre eso y que les mandara información y esa cosa. Y les dije, mira, la información lamentablemente que les enviaba es donde decía precisamente que el estudio había indicado que eso no servía para eso. Y a pesar de eso, pues a veces las redes sociales son complicadas. Ahora, fíjate lo que ocurre muchas veces, ¿no? Porque el paciente, me imagino que cualquier persona, incluso un médico, ha vivido esos problemas que de repente uno no sabe si un laboratorio recomienda tal medicina o no la tomes, que es más que por razones de salud, a veces también es por razones económicas. Como han habido algunos casos, por ejemplo, ahora aquí en los Estados Unidos está Kennedy, con un ministro de salud, que le ha caído duro a los laboratorios en algunos casos, no en general, pero sí en algunos casos. ¿A ti te ha pasado lo mismo? Mira, a veces uno ve intenciones, no sé si premeditadas o no. Por ejemplo, hay medicamentos que la empresa farmacéutica te dice, si tomas tanto cc, lo demás tienes que botarlo, no lo puedes reutilizar. Y si la dosis es tal, entonces tienes que usar dos ampollas. Y tienes que consumir, consumes de una y no puedes agarrar para otra inyección de la misma ampolla, tienes que agarrar de una ampolla nueva. Cosas así que tú dices, bueno, yo no entiendo esto. O sea, esto uno lo ve un poquito quizás más lucrativo. Más comercial que otra cosa. Más comercial que otra cosa. Ahora, y es bueno que te explique algo. Buenísimo, dímelo. Y es que cuando nosotros indicamos un medicamento aquí, eso pasa a través de un filtro que es el seguro médico del paciente. El seguro médico del paciente tiene médicos también. Entonces nosotros tenemos que guiarnos por lo que llaman los standard of care, los estándares de tratamiento, y algo que es muy común en los Estados Unidos, que se llama National Comprehensive Cancer Network. Okay. Fue una institución creada en donde las mejores instituciones del país envían a un representante, se reúnen todos los años y actualizan de acuerdo a los datos existentes, los ensayos clínicos, qué es lo mejor para cada paciente, qué es lo que se debe hacer. Entonces, todo el mundo seguimos esas pautas de tratamiento. El seguro lo sabe. Entonces, eso evita de que tú veas gente indicándole un tratamiento a un paciente que no está dentro de las reglas. El seguro te puede decir, mira, yo no te voy a pagar el tratamiento de ese paciente porque eso no está en la guía y pauta de tratamiento. Interesante. A menos que tú me llames, me convenzas a mí, basados en datos, de que se justifica ese tratamiento. O sea, que las empresas de seguro funcionan como un filtro a lo que decide el médico tratante. Sí, en cierta forma revisan lo que uno está indicando. Si está acorde si eso está acorde con las pautas de tratamiento. Si no, ellos van a pagar un tratamiento que no está dentro de las guías de tratamiento para esa enfermedad. Ahora, se puede evitar uno de los puntos que más preocupan en el caso del cáncer es los tratamientos de quimioterapia. ¿Hasta qué punto se puede evitar usarla tanto? Porque a mí me preocupa, tengo gente que conozco que cuando los veo, yo digo, bueno, ¿no habrá otro tratamiento? Sí lo hay, sí lo hay. Lo que pasa es que no voy a hacer analogía en el tratamiento de estas enfermedades. Pero, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, anteriormente, si teníamos un paciente con un cáncer de pulmón metastásico, todos recibían quimioterapia. Pero a raíz del descubrimiento de estas nuevas drogas, como los
los PDL1, los inhibidores del PDL1. Entonces, si la expresión en las células tumorales es mayor de un 50%, es mejor darle inmunoterapia que quimioterapia a esos pacientes. Y no solamente que es mejor, sino mira, yo tuve una experiencia muy, quizás anecdótica, de uno de mis pacientes, y un señor de 80 años, y en la pasión de ese señor era jugar golf, y hizo un cáncer de pulmón con metástasis cerebrales. Wow. Se le dio tratamiento, pero él tenía esa expresión de más del 50% del PDL1. Ajá. Se le dio inmunoterapia. Ese señor lo tuve yo viendo por lo menos como 3 o 4 años. Anteriormente, una persona con un cáncer, con metástasis cerebrales, tú no pudieras decirle que iba a vivir más de 3 o 4 meses. Este señor duró años. Y siempre iba a mi consulta y siempre me decía, apúrese, doctor, porque yo tengo una partida de golf ahora más tarde. Bueno, fíjate, tenía un proyecto. Sí, exacto. Es lo que tú le dices, visualízate. Exacto. Bueno, eso era la pasión de él era eso. Y 80 años, duró varios años. Bueno, tanto así que me moví de San Luis para que no lo vi más. Pero no me extrañaría que todavía esté bueno ahora. Imagínate. Y sin usar quimioterapia. Me gustó mucho eso de visualízate. Ahora, la visualización me parece interesantísima. ¿Y tú la combinarías, por ejemplo, con música? Por supuesto. Cuéntame, porque he leído sobre que para el cáncer también la música puede ser interesante. Claro, y precisamente es una de las cosas que en mi oficina hace falta en este momento. Ponerles una música de relajación mientras los pacientes reciben tratamiento. Yo lo veo como algo muy positivo. No hay un estudio que yo sepa que es serio al respecto, pero a mí me parece que bajo un momento de tensión, como es la de recibir quimioterapia, una música relajante, yo creo que les hace bien. Es como incluso esta mañana precisamente estaba hablando con la gente de rehabilitación, porque ellos tienen un perro y con el perro van a los pacientes. Y le dije, que los asustan. No, les hacen cariño. Pues. Entonces, incluso le dije a él que quería hablar con ellos para ver si cuando los pacientes estén recibiendo quimioterapia, el perro puede venir y acercarse. ¿Entiendes? Sacar al paciente de esa tenebroso momento, por decirlo así, de estar recibiendo tratamiento para un cáncer, el que tengan un perrito al lado, que lo puedan acariciar, con una música relajante, todas esas cosas me parecen que son buenas, no quizás para el cáncer, pero sí para el alma. Y el que tú tengas un alivio personal, eso quizás. Bueno, el alivio mental, volvemos al tema de la mentalidad, ¿no? Exacto. Ayudar a que la mente se encuentre en positivo. Claro. Una de las cosas, David, que más me enamora de ser venezolano es que antes éramos un territorio, pero ahora somos no solamente un territorio, sino somos un sentimiento mundial. Y donde quiera que esté un venezolano, está Venezuela. ¿Tú qué opinas? Es así. Y bueno, nosotros vemos con alegría pues, que hayan muchos venezolanos representando de muy buena y bella manera en muchas partes. Lamentamos, por supuesto, que hay las excepciones y a veces las personas generalizan por las excepciones y no por lo positivo del trabajo que hacemos mucho en el campo de la medicina, de la ingeniería, de la economía, en todas las áreas, en comunicación social. Tú aportas un grano de arena precisamente a que se engrandezca el gentil venezolano. Alguien me dijo que te fuiste a comprar un carro hace unas 2 semanas, algo así. Y cuando entraste a comprar el carro, dijiste que querías que te atendiera un venezolano. Un venezolano, si tenían algún vendedor venezolano. Sí, cuéntanos eso. Bueno, eso fue una gran sorpresa, ¿no? Porque yo dije, ya mi carro es un carro ya viejo, pero yo lo adoro ese carro. Pero bueno, dije, con lo de las tarifas, los precios de los carros van a aumentar y yo mejor es hora de cambiar el carro. Voy a la agencia, pido un vendedor venezolano y ya había un vendedor venezolano. Pero mayor sorpresa, Enrique, una vez que estamos haciendo el contrato, que firmo todos los papeles, el muchacho me dice, Somoza, mira, tú no fuiste el que trataste a este señor fulano de tal en Valencia.
¿Será mi paciente? Sí, yo soy el esposo de la hija. No me digas. Sí. Mira, y yo lo daba por muerto hace años. Y me dijo, no, él está aquí, viviendo, tranquilo. Y yo, cónchale, qué alegría, qué sorpresa tan alegre, ¿no? Claro. De ver a alguien que tú trataste con un cáncer, que pensaste que podía fallecer en poco tiempo y que todavía esté aquí después del tratamiento. Eso lo llena a uno de mucha satisfacción. Bueno, te agradezco muchísimo, de verdad, David, este intercambio, este poder escucharte sobre los avances en medicina, sobre los logros que los venezolanos estamos alcanzando, lo que representas tú hoy por hoy en esa lucha contra el cáncer en este estado de la Florida y en los Estados Unidos, y lo que representas para todos nosotros, orgullosos de que seas venezolano y que estés representando muy bien a nuestro país. Gracias a ti, Enrique. Y gracias a ustedes, que espero que les haya parecido bien interesante esta conversación, que desde luego llena de un enorme orgullo el sentirnos miembros e hijos de nuestro país.